A solo semanas de que Colombia defina su futuro en las urnas este 31 de mayo, las calculadoras políticas acaban de estallar. Las últimas encuestas de Ibamer y también de Guarumo revelan un dato que muy pocos se atreven a decir. Es matemáticamente posible que las elecciones presidenciales en Colombia se definan en la primera vuelta, o la encarnizada guerra que hay dentro de la derecha le va a regalar a la izquierda el camino completamente fácil para que lleguen a la presidencia de la República. Germán, pero vayamos directamente al grano para empezar con este análisis. Y así, directo, sin anestesia. Iván Cepeda lidera cómodamente las encuestas, es lo que nos hemos venido analizando durante los últimos programas, rondando lo que dicen en materia de política, el techo sólido entre un 35 y un 40%. Y la izquierda repite en plazas públicas que gana en primera vuelta el 31 de mayo. La pregunta concreta es, ¿eso es una realidad matemática o es una estrategia de propaganda para sembrar, por supuesto, esa matriz de opinión y tratar de convencer a la gente de que se llega en primera vuelta? Bueno, yo creo que los candidatos en este momento es incluso el candidato Botero, que no figura ni con el 100%, ni con el 1%, perdón, de la intención de voto, han querido plantear esa narrativa de que pueden ser ellos quienes precisamente logren un porcentaje significativo para lograr la victoria en la primera vuelta. Sin embargo, para el caso de Iván Cepeda, yo creo que ser el heredero de lo que es el gobierno de Gustavo Petro de una manera clara, incluso de una manera descarada, con funcionarios públicos haciendo campaña en beneficio de su candidatura, le brinda un piso bastante sólido de personas que, por el interés de mantener un contrato, por una cercanía ideológica a una izquierda radical o por algún tipo de conveniencia o cercanía de carácter político, le brindan una base electoral muy fuerte, muy radical y relativamente significativa. Pero paradójicamente también le brindan un techo que yo creo que es muy difícil que él logre superar, a pesar de los resultados que han venido mostrando las encuestas, y es que el cerca del 60% de las personas, como se ve en la imagen, tienen una desaprobación del gobierno y desaprueban la continuidad del gobierno. Y es muy difícil que en una primera vuelta o en una segunda vuelta haya una transformación del inconformismo hacia el conformismo. En ese sentido, creo que ya Cepeda toca un techo muy, muy importante que digamos que se puede llegar a romper o puede llegar a verse beneficiado con algún tipo de dinámicas de constreñimiento al elector en todos los lugares del territorio nacional que se han evidenciado precisamente. Incluso el mismo Iván Cepeda ha evidenciado que puede haber un voto con el que no estamos contando, y es el voto que pueden conseguir los grupos delincuenciales en favor de este candidato. Esa izquierda unida, ese 35 y ese 40% de unificación que tienen ellos, no es importante en esta contienda, no es un factor de preocupación para la derecha que está completamente dividida, tirándose unos contra otros. Yo creo que es algo que le permite consolidar ese piso del que estábamos hablando, y yo creo que la izquierda hizo algo muy importante, y es que no se quedó en una disputa por quién representaba a la izquierda. Roy Barrera salió rápido del escenario y Iván Cepeda, digamos que asumió una postura de carácter estratégico en materia de debate electoral, al no considerar debatir ni siquiera con las personas del centro, de la centroizquierda, para quitarles de una vez las banderas y decir precisamente que él es el que puede representar una alternativa de poder, obviamente en este caso de continuidad del oficialismo, pero digamos que sería el único vocero de una postura de centro, centroizquierda o de izquierda radical. En ese sentido, creo que sí hacen algo más acertado que lo que ha venido haciendo la derecha, que si bien es cierto, plantea dos alternativas de poder bastante, digamos, parecidas o similares, en el sentido de que ven en Iván Cepeda al enemigo. Sí han venido presentando una escalada, digamos, en la retórica por parte de Paloma Valencia de una manera muy abierta en contra del candidato Abelardo de la Espriella, y por parte de Abelardo de la Espriella creo que se está jugando la campaña con un discurso como el que instauró en la política latinoamericana
Javier Milei, que tiene que ver con las propuestas políticas anti-casta. Y yo creo que ese es el punto fundamental en donde se consolida, digamos, ese es el punto principal en donde se consolida el inconformismo de Paloma Valencia con Abelardo de la Espriella, sumado a la pelea por la representación de lo que puede ser la derecha en el presente y en el futuro para Colombia. Este es realmente el conflicto que podría hacer que el camino de la izquierda sea mucho más fácil, y así lo están viendo algunos analistas, pero es factible que, y es la pregunta del programa de hoy, que se pueda ganar en primera vuelta por parte de alguno de estos candidatos. En este momento las encuestadoras pueden estar incurriendo en el mismo error que han incurrido en momentos diferentes de la historia, en los cuales manejan una trazabilidad que mantiene y que digamos que ayuda a consolidar una lectura del panorama electoral orientado a ciertos resultados, como nos pudo pasar en algún momento cuando se decía que Horacio Serpa iba a ser el presidente de Colombia y finalmente Álvaro Uribe Vélez lo barrió en las urnas, o cuando se dijo que en Colombia para el plebiscito de la paz iba a ganar el sí y finalmente el no tuvo una victoria bastante significativa. Creo que en ese contexto y con esos antecedentes es muy posible que el discurso contra la casta, contra los mismos de siempre, contra la izquierda y digamos con una estrategia política que ha buscado precisamente romper el eje entre izquierda y derecha para hablar más desde una perspectiva de lo que es la casta, de lo que es el pueblo y lo que puede representar, digamos, la capitalización del hartazgo ciudadano con las élites políticas históricas, pueden llegar a brindar un escenario de sorpresa en favor de Abelardo de la Espriella, que se ha venido consolidando como un candidato que prefiere el discurso directo con la ciudadanía y que ha venido, digamos, que a capitalizar esta narrativa que va en contra de los linajes políticos. Porque yo creo que es importante decir que cuando Abelardo habla de la casta, pues precisamente le apunta y golpea de manera simbólica y de manera estratégica a tanto a Paloma Valencia como a Iván Cepeda, que son lo que se podría decir en el argot colombiano y en la cultura popular política colombiana, son dos delfines. Lo que pasa es que Paloma Valencia es lo que se podría decir un delfín de la derecha colombiana, de una derecha con un linaje conservador, en pro de la institucionalidad y con un anclaje intelectual muy fuerte. Por línea paterna, su abuelo fue Guillermo León Valencia, quien fue presidente de Colombia y tiene otros familiares que digamos que formaron parte precisamente del partido político por parte de su línea materna. Su abuelo, digamos que es uno de los fundadores de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad de los Andes, y que también lo ancla, digamos, en un lugar de privilegio dentro de las líneas de poder de pensamiento del país. Mientras que Iván Cepeda también, pues es hijo de un senador, de un dirigente del Partido Comunista Colombiano, miembro del Comité Ejecutivo Central, secretario general del Partido Comunista Colombiano y senador de la Unión Patriótica. Es decir, estamos frente a dos personas que se muestran con un antagonismo desde los espectros ideológicos, pero que finalmente vienen a representar unos linajes políticos que son los que han consolidado la situación de su subdesarrollo y violencia en la que vive Colombia. Mire, esta es la proyección de Inbamer, igual, con unos números menos, pero también habla de ese empate técnico. Un empate técnico que en definitiva podemos hablar que sí existe, o también puede ser que las encuestas se estén equivocando en este empate técnico entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que puede haber una diferencia significativa de la realidad con la percepción que nos muestran estos resultados. Porque digamos que el escenario político se ha venido moviendo, los ataques recientes de Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella, por buscar, digamos, por denunciar algunas estrategias que pueden atentar contra su vida con el uso de francotiradores. Es una estrategia que le resta muchos puntos a ella, que le resta credibilidad más en un contexto político en el que ya hemos visto el asesinato de una diputada en el Valle perteneciente al Centro Democrático. Vimos el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Hemos visto precisamente el uso de francotiradores para asesinar a personas que han estado, digamos, relativamente inmiscuidas con temas de gobierno
y de escándalos de corrupción como el esposo de la exasesora presidencial para las regiones, que fue asesinado precisamente por un francotirador en un lugar muy exclusivo de Colombia. Y creo que en ese contexto plantear discursos en contra de las personas que buscan la protección para garantizar, obviamente, preservar su vida y garantizar la continuidad de una propuesta política para el país, le resta demasiados puntos. Adicionalmente, digamos que el trabajo que ha venido haciendo Vicky Dávila de romper cobijas, por decirlo de alguna manera, con esta alianza del centro con la que busca llegar Paloma Valencia al poder, evidenciando que esta campaña se está aliando con personas ligadas a temas de corrupción de todos los partidos, de partidos de centro, de partidos tradicionales, digamos que ayuda, digamos que a desvirtuar esta propuesta política, y yo creo que esto va a tener un costo significativo en las urnas. Entonces creo Hermano, que... hay un 20, disculpe que me interrumpa, pero es que hay un 20% de colombianos que en las encuestas aseguran que no saben por quién votar. Es ese voto indeciso, es el voto de última hora, el voto que se calienta ahí en puerta de centro de votación y que se concreta ahí en el paraván donde la gente va y vota y marca en la tarjeta. Ese puede ser, tiende a reaccionar como voto de miedo o como voto de castigo. Le pregunto, ¿ese porcentaje es el que hoy bloquea a Iván Cepeda y lo pone en esta situación que lo estamos viendo aquí en pantalla, que podría haber llegado a un techo y que podría tener ese nivel de rechazo al gobierno? ¿Podría ser ese voto castigo de última hora? Sí, yo creo que ese 20% es muy significativo y brinda un margen de maniobra, en especial para las candidaturas que representan ideas diferentes a la continuidad. Y creo que ahí cobra importancia. Yo creo que una de las cifras más significativas en este análisis es precisamente ese 60% que muestra una desaprobación con la continuidad. Porque hay que decir que la continuidad precisamente viene a reflejar, y digamos que hay unos temas que en la agenda política y en la agenda mediática tienen como unas olas de influencia y de relevancia mediática bastante significativas, pero que después digamos que se eclipsan o pasan a un segundo plano por el nuevo escándalo, por la nueva situación que se presenta a nivel nacional o internacional, y que digamos que se roba todo el protagonismo de la agenda mediática, pero que finalmente son temas que se van quedando en el subconsciente o se van quedando en la mente de los electores. Y eso es lo que nos lleva a un resultado del 60% de desaprobación de continuidad, que puede ser una cifra muy parecida con las cifras de desaprobación y de mala imagen precisamente del actual mandatario, quien quiere heredar sus banderas a Iván Cepeda. Y digamos que en este caso se pueden heredar tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Qué tiene de bueno traer las banderas de la continuidad? Pues tiene todo el aparato del oficialismo en beneficio de él. Pueden manejar, digamos que, a su disposición todo lo que tiene que ver con el aparato burocrático y la capacidad electoral de los contratistas y de las personas que están vinculadas al gobierno. Pueden montarle plataformas de carácter logístico y de apoyo a sus movilizaciones, con refrigerios, con tarimas, con buses, para movilizar a su electorado, pero también tiene un efecto significativo en materia de desaprobación, dado que es un gobierno que se ha caracterizado por todos los hechos de corrupción, por, digamos, algunas diferencias en carácter de administración, de seguridad nacional, y creo que ese 60% es el más significativo, y ahí es donde está la gran barrera para que Iván Cepeda logre subir ese 40%. Pero mientras esa desaprobación, eso arde en la izquierda, en la derecha también puede haber ese voto castigo, ese voto de desaprobación, porque mire, ese enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella más Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella, ese misil que lanzó en las últimas horas Paloma Valencia diciendo que ojalá que Alex Saad no tuviera un candidato que lo defendiera, haciendo obvia alusión a Abelardo de la Espriella por su pasado como abogado del magnate políticamente hablando. Esto es un golpe que debilita el discurso de Paloma, que atenta contra Abelardo de la Espriella. También esto puede generar ese voto de rechazo, ese voto de castigo. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que puede generar un voto de rechazo, como planteas en la pregunta, directamente contra la candidata y no contra el sector de la derecha.
porque creo que aquí hay unos elementos que son importantes de analizar sobre los ataques de Paloma contra Abelardo. Y es que, en primer lugar, la pelea revela una crisis de liderazgo dentro de la derecha, que es un tema de los que ya veníamos hablando, y que precisamente se suma a expresiones como la de María Fernanda Cabal, una persona que sale descontenta del Centro Democrático por las dinámicas precisamente de corte autoritario de Álvaro Uribe Vélez para elegir quién iba a representar a esta colectividad, y la falta de transparencia en el proceso de elección. Y en ese contexto, pues obviamente y ella en ese contexto planteaba que Álvaro Uribe en sentido estricto no es una persona de derecha. Entonces, cuando aparece un candidato como Abelardo de la Espriella, que dice ser una derecha mucho más sólida, obviamente le está quitando todas las banderas políticas, y esto puede representar una pérdida significativa para las próximas elecciones que se van a disputar a nivel territorial para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y todo lo que es el poder en las áreas descentralizadas y las divisiones administrativas de Colombia. Entonces creo que ella está jugando en ese escenario y quiere deslegitimar a Abelardo de la Espriella. Pero en esa apuesta ella está cometiendo un riesgo clásico de las estrategias electorales, y es que está legitimando y consolidando a su rival. Ella ya asumió que Iván Cepeda es el primero en las encuestas y se está peleando ese segundo lugar, y para ser ella la segunda está haciendo un ejercicio de decir que Abelardo de la Espriella es el rival real en esta contienda, y lo que está haciendo es posicionarlo como un candidato completamente presidenciable, porque lo que ha hecho es manejar el discurso, las peleas o los ataques de Paloma Valencia con altura, digamos, con una distancia significativa de lo que vienen a ser los problemas que realmente le interesan al país, como la seguridad, la aplicación de justicia, la mejora del sistema de salud, todo lo que tiene que ver con educación, control del monopolio del uso de las armas, y ella se queda enfrascada en eso, y creo que eso va a tener una respuesta en el electorado bastante significativa. Y esa disputa de una derecha que administra, de una derecha que es eficiente, en contra de una derecha que castiga y que está en contra de los corruptos y, digamos, de todas estas dinámicas de violencia, puede generar una dinámica de respaldo bastante significativa en favor de Abelardo. Ahora, desde su punto de vista como consultor, ¿cuál es el factor real que va a inclinar la balanza en estas semanas que quedan para las elecciones y para definir qué va a pasar en esa primera vuelta? Si es definitiva, si no es definitiva, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que estamos en un escenario en el que, como planteábamos en la pregunta anterior, la derecha se fragmenta en cierta medida, lo que no le resta, digamos, capacidad de convocar al electorado, sino que redistribuye ese llamado del electorado de derecha o inconforme con la postura de el gobierno de Gustavo Petro, y lo que podría ser una continuación con elementos mucho más fuertes como los que se han venido planteando con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente o de una Asamblea Popular. En ese contexto, creo que ya hay actores que han venido cobrando cierta relevancia en el contexto político y electoral, como personas como Mauricio Gaona, que precisamente se han robado, digamos, que casi gran parte de la agenda mediática en Colombia, al plantear el riesgo que puede representar un gobierno de Iván Cepeda. Y en ese contexto, el escenario se va orientando hacia actores que han perdido, digamos, que van ganando relevancia, mientras que otros van perdiendo un protagonismo significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Para completar la respuesta a la pregunta. En este momento, las estrategias políticas y lo que podríamos denominar las alianzas ocultas y el verdadero peso de la intención del voto de la izquierda o de la derecha ya no se está definiendo solamente por las acciones de los líderes políticos y de los presidentes de los partidos, que han pasado a un segundo plano en este contexto electoral. Ahorita lo que estamos viendo es que las maquinarias territoriales van a cobrar importancia, los medios de comunicación juegan un papel significativo. Hemos visto las controversias con Abelardo de la Espriella por una dinámica metodológica que se planteó con varios periodistas de Caracol, que llevó precisamente a que hubiera una controversia pública sobre el manejo y el impacto que tienen
los medios y los periodistas al manejar y al abordar a los candidatos. Las firmas encuestadoras han jugado un papel importante. Mira lo que está pasando con Semana y la restricción que les plantea el Consejo Nacional Electoral para no mostrar unos resultados que se muestran favorables para Abelardo de la Espriella, el juego que han tenido influenciadores y streamers como Westcol, por ejemplo, que vimos que la semana pasada se robó toda la agenda mediática al convocar precisamente a Álvaro Uribe Vélez a un live y le permitió una plataforma precisamente para apoyar a Paloma Valencia, al igual que en su momento lo hizo con Gustavo Petro. Y en ese contexto creo que las bodegas digitales y lo que se ha denominado las plataformas algorítmicas y todas sus acciones van a jugar un papel determinante en el devenir del día de las elecciones, que en cuanto más cercanos estamos, más sensible es el electorado a cualquier evento que se pueda presentar. Bueno, Germán, yo quiero preguntarle algo muy importante. Hablemos de esas fórmulas vicepresidenciales. Paloma Valencia se la jugó con Oviedo buscando atraer ese centro moderado, ese centro urbano. El sector del uribismo resiste a algunas posturas liberales que tiene Oviedo, por ejemplo, sobre la Justicia Especial para la Paz. ¿Le sumó Oviedo a Paloma el voto joven que necesita o le abrió un hueco, un boquete, como se dice literalmente, donde Abelardo le está robando los votos tradicionales? Pues yo creo que en el caso de Paloma Valencia, en su lógica de mecánica electoral, digamos, ella hace una apuesta de buscar precisamente unir a unas personas que estaban de centro y que individualmente no tenían la fuerza electoral para llegar a ser contendores por la presidencia de peso, y hace un ejercicio de consulta con personas y con colectividades con las cuales hay unas diferencias sustanciales en materia política, en materia ideológica. Esa apuesta la lleva a aceptar a Oviedo con cerca de 1 millón de votos y que podría ser, digamos, su vicepresidente natural. Pero creo que, si bien es cierto, la apuesta de ella era ganar unos espacios en el centro, en política y en las campañas electorales, la expansión de un candidato no se puede hacer a riesgo de perder sus bases tradicionales o lo que le da el piso electoral. Y creo que las posturas que ella ha venido planteando con respecto a las concesiones que puede llegar a hacer en materia de gobierno en favor de posturas como las de Oviedo, que obviamente no ganó la consulta, le restan el respaldo de las personas más cercanas al ideario y a lo que ha sido históricamente el Centro Democrático. Creo que es más lo que le quita. Y si a esto se suma digamos, yo creo que he visto una transformación en Oviedo, que venía siendo una persona muy rigurosa, muy técnica, con una capacidad, digamos, que entender los problemas públicos en números y aportar algún tipo de alternativas y soluciones a partir de su experiencia como director del DANE y a partir de su carisma y de sus características como persona que se transforman a esta fase de liderazgo político, pero que últimamente ha asumido unas posturas muy fuertes en materia de ataques contra Abelardo de la Espriella, y eso desdibuja mucho lo que podría llegar a representar Oviedo y le resta de manera significativa votos e intención de voto a Paloma Valencia. Germán, la violencia política que usted mencionaba, los crímenes que se han cometido antes de que comenzara fuertemente la campaña electoral, durante la campaña electoral, el asesinato del coordinador local de La Espriella en el departamento del Meta. ¿Usted cómo puede analizar esto como consultor político? ¿Cómo altera este hecho la dinámica de las campañas en las regiones? Y Abelardo de la Espriella estaría capitalizando este hecho de indignación que genera el asesinato de un político en uno de los departamentos que tiene una situación de orden público delicada. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un refrán muy popular en Colombia, no sé si sea muy popular en Latinoamérica, pero creo que es fácil de comprender,
y es que nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Ese refrán me permite dar respuesta a esta pregunta en el entendido de que yo creo que ya Paloma Valencia, con las peleas que tiene contra Abelardo de la Espriella, está trabajando para él porque lo está posicionando. Y creo también que todas las acciones de carácter violento que han venido perpetrando los grupos ilegales en todo el territorio nacional, que no se circunscriben solamente al asesinato de estas personas que han venido siendo asesinadas, sino que también digamos que juegan un papel importante en la restricción del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Es decir, hay muchas personas que no pueden hacer proselitismo electoral en muchos lugares del territorio nacional. Y creo que eso lo que viene a hacer es fortalecer y legitimar el discurso de Abelardo de la Espriella, digamos, de velar y de prometer la garantía del monopolio del uso de las armas en todo el territorio nacional. Y si bien es cierto, nosotros iniciamos este análisis planteando, digamos, lo que son unos cifras y unos números porcentuales de preferencia del electorado con respecto a una medición específica o varias mediciones de las firmas encuestadoras, creo que hay otros números que reconfiguran el mapa político de Colombia para 2026 y que es muy importante tener en cuenta, como lo que ha planteado la misión de observación electoral, en la cual se ha elevado, digamos, el número de municipios en riesgo electoral de 319 en 2022 a 376 en 2026. Esto es gravísimo para un país con cerca de 1.100 municipios. Lo que viene a decir es prácticamente es que casi la tercera parte del país está en este momento en un riesgo significativo de no poder hacer elecciones de manera libre. Una cosa es que las personas puedan llegar al lugar de la votación y otra cosa es que realmente puedan elegir el candidato de su preferencia sin tener unas consecuencias de carácter violento en sus territorios. La Defensoría del Pueblo también ha identificado 62 municipios que requieren atención inmediata, 162 con acciones urgentes, 425 de carácter prioritario y tiene 216 municipios bajo observación permanente. En ese contexto, creo que todo este tipo de números, más los 457 amenazas contra líderes sociales, defensores y actores políticos representada por la Defensoría del Pueblo, tienen un impacto significativo en estas elecciones. Y como planteabas en la pregunta, departamentos como el Meta, Guaviare, Cauca, Arauca, Norte de Santander y Nariño, ya en este momento van a generar un amplio manto de dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales que se obtengan en estos territorios por dinámicas como la carnetización ilegal, que ha sido objeto precisamente de controversia en los últimos días, reuniones obligatorias con presidentes de juntas de acción comunal y con líderes de los grupos armados, la presión comunitaria y principalmente el control territorial que se ha venido atribuyendo a las disidencias de las FARC en todo el territorio nacional. Mire, Germán, ha sido una semana bien compleja para Abelardo de la Espriella. Usted ya lo mencionaba, ya lo adelantaba, el hecho de enfrentarse, confrontar a los periodistas de un canal de televisión nacional, de dar una declaración que una periodista se sintió incómoda durante esa entrevista que se hizo en vivo porque se hacía referencia a una fotografía. Cuénteme una cosa, usted como asesor, consultor político, ¿esto le ha costado votos de las mujeres a Abelardo de la Espriella? Porque estaría haciendo una referencia, emulando a algunos de los líderes más fuertes y controversiales de la derecha internacional, que han sido irreverentes, que han sido fuertes, que han tenido discursos muy fuertes contra medios de comunicación, contra periodistas, han transgredido normas. Pero esto le habría costado votos de mujeres y de moderados en las últimas mediciones a Abelardo de la Espriella, ¿o lo estaría capitalizando también? Yo creo que Abelardo como candidato, digamos, uno no puede desligar al candidato del ser humano. Y en ese contexto yo creo que ha tenido unos aciertos y ha tenido desaciertos que en esta contienda pueden hacerle ganar unos votos y perder otros votos. Y creo que en ese sentido el hecho, digamos, de entrar, o por lo menos a mí particularmente me llamó la atención, la entrevista que él concedió en el programa Piso 8, en la cual digamos que se maneja un formato mucho más jovial, mucho más cercano, podría decirse un poco más chabacán, por decirlo de alguna manera, y él entra en confianza y resulta
compartiendo con alguna periodista algunas imágenes y la hizo sentir incómoda. Digamos, ese tipo de acciones a mí me parece que sí pueden llegar a ser vistas como unos tratos que podrían ser muchísimo mejores contra lo que es una mujer y que sí afectan sin lugar a dudas su imagen por un trato que digamos que puede no ser tan violento, pero sí es totalmente innecesario. Creo que ese fue un punto en el que pudo hacer las cosas mejor y le puede generar algún tipo de facturas porque permite legitimar algún tipo de violencia o de maltrato contra la mujer. En el caso de lo que ocurrió con Caracol, creo que la precisión de filosofía, de la definición conceptual que él plantea de la distinción en materia de filosofía política y de filosofía del derecho, de lo que tiene que ver con la ética y lo que tiene que ver con los constructos normativos y la positivización del derecho, viene al lugar. Creo que lo hizo de una manera muy clara y creo que lo ha hecho de una manera en la que ya todos, digamos que el electorado en el país está muy claro de que si en algún momento se va a leer un medio impreso y se va a ir a leer el periódico Voz, pues ya sabe que está leyendo el semanario del Partido Comunista, ¿sí? Y yo creo que todos estamos claros de que la línea editorial de ese medio de comunicación impreso es esa. Si alguien va a ir a leer El Tiempo, pues ya las personas van a tener una claridad o una percepción de qué es El Tiempo, qué es Semana, qué es Caracol, qué es RCN. Ya muchas personas saben más o menos sobre qué línea política se circunscribe cada uno de los medios de comunicación, porque lamentablemente en Colombia muchos de los medios han venido tomando algún tipo de partido. Y en ese contexto creo que la metodología que se manejó por parte del programa de Caracol y María Lucía Fernández, que es una persona que es muy, muy conocida y yo creo que es una persona muy familiar para el contexto y el electorado de la ciudadanía colombiana, que la vemos todos los días desde hace muchos años y sabemos que es una persona jovial y cercana a los hogares colombianos, pero creo que en este momento sí se cometió varios errores. Solamente se presentaron en el desarrollo de la pregunta sobre la ética, si habría ética en su gobierno, sino que desde antes del programa, del inicio del programa, en el inicio del programa, digamos, se planteaban unos cuestionamientos de fe, se presentaban unas burlas, y creo que eso generó el contexto para que el candidato respondiera de esa manera, y creo que en democracia es válido que el periodista haga una pregunta y el evaluado, pues la persona que está invitada, brinde una respuesta. Muchas veces esto va a generar algún tipo de fricción, pero en ese caso particular creo que no fue un desacierto de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, debe estar preparado para enfrentar ese tipo de situaciones. Debe estar consciente del terreno donde va a pisar y debe permitirse que pregunten. Y creo que hubo exceso de alguna manera. Yo hablando como periodista, porque obviamente que usted tiene derecho a expresarse, pero también tiene derecho a respetar a la persona que le está preguntando. Y era una dama. Definitivamente era una dama. Bueno, pasemos el tema y ahora vamos con Iván Cepeda. El no confrontarse, el no permitir tener la confrontación entre los tres que están liderando las encuestas. ¿Usted no cree que esto le pasa factura también de alguna forma, que puede hacer que la gente diga por qué no quiere un debate, por qué no quiere debatir las ideas, debatir propuestas de gobierno? ¿A qué le teme? ¿Le teme a los medios de comunicación? ¿Le teme a los candidatos? ¿O sencillamente es una estrategia muy buena para no tener que dar esa confrontación que puede subir o bajar encuestas o alterar los resultados que se tienen a última hora? Bueno, yo creo que esa es una estrategia que parte de la lectura, digamos, cortoplacista de lo que son los resultados que proyectan las firmas encuestadoras. Y básicamente lo que se plantea de la teoría, digamos, electoral y de la ciencia política es que quien va adelante tiene que mantener esa diferencia y no presentarse, digamos, a disputas o escenarios que le planteen un riesgo a sus resultados y a su favoritismo. En ese contexto creo que él ha venido, ha comprendido de manera muy clara que al ser el heredero de un gobierno con las características que ha tenido este gobierno en materia tanto de logros como de fracasos,
tiene que mantenerse o ha asumido la postura de mantenerse ajeno a los discursos, a los diálogos y a las conversaciones que lo puedan llevar a temas incómodos, frente a los cuales tenga que brindar algún tipo de respuesta que ofenda al oficialismo o que lo haga apartarse de las personas que lo están apadrinando política, económica y, digamos, electoralmente. Y desde esa perspectiva, por el afán de cuidar esos votos que tiene, se ha negado la posibilidad de expandir su caudal electoral, su margen de apoyo electoral, y por el contrario yo creo que le está haciendo un favor a Abelardo de la Espriella y a las posturas de derecha que se han mostrado un poco más abiertas a participar en los debates. También hay que decir que no solamente se ha negado a participar en debates, sino que se ha negado a participar en algunos esquemas de carácter periodístico, algunas propuestas periodísticas en las cuales los candidatos están participando de manera individual para responder preguntas concretas a los periodistas. Ejemplo de esto es lo que pasó con Caracol en el programa, en el formato que propusieron y que estábamos hablando anteriormente con Caracol. Él tampoco quiso participar. Al igual que en formatos con otros canales y con otros medios de comunicación en los cuales simplemente prefiere no participar porque no se garantizan las condiciones de no tocar los temas que para él son neurálgicos. Entonces creo que en ese sentido lo que ha hecho es cuidar unos votos, pero lo que ha hecho es apocarse, digamos, cuidar muy bien unos pocos votos que finalmente no le van a brindar o difícilmente le van a brindar una victoria electoral, en el entendido de que los votos que se consigan este 31 de mayo sean todos expresados de manera libre en las urnas. Creo que en alguna entrevista él planteó que había un margen de votos significativos y que ellos tenían esos votos, y posteriormente reculó cuando el periodista le preguntó que de dónde venían esos votos. Él dijo no, y como que cambió el tema. Entonces creo que ahí la estrategia de este tipo de candidatos va mucho más allá del análisis de discurso, mucho más de la propuesta programática, y trasciende otros elementos que la agenda política en este momento no tiene claros. Germán, antes de irme a la última pregunta, yo quisiera que hiciéramos un mismo análisis de lo que ha sido Paloma Valencia en esta última semana. Marketing político, recuerdo que le decían a uno que no era bien hacer la campaña nombrando al contendor o haciendo referencia siempre a los contendores, porque esto de alguna forma hacía lo que usted estaba comentando anteriormente, que era proyectándolo. Paloma Valencia ha centrado su campaña en eso también. ¿Esto podría también debilitarle a ella la suma de votos? Sin lugar a dudas. Yo creo que ella ha caído precisamente en un ejercicio en el que ella venía convencida de que ella iba a representar la derecha en Colombia, pero digamos que el país y los debates que se han venido presentando nos han demostrado que la derecha puede tener muchos matices, o lo que se entiende como derecha. De hecho, a Álvaro Uribe le han preguntado si es de derecha y él dice que no, que él es de centro, y explica por qué. Entonces creo que Paloma, en su afán de representar una derecha que administra, una derecha que busca brindar una imagen de tranquilidad en el Estado, con una visión de institucionalidad, con una visión de mucho más conocimiento y mucho más prudencia, quiso entrar a la campaña precisamente manejando este tipo de posturas, pero finalmente cuando ve que le están quitando las banderas de lo que es la derecha, con una candidatura como la de Abelardo de la Espriella, que transmite, contrario a todo lo anterior, transmite una idea de ruptura, una idea de castigo contra las personas que desde las instituciones o desde la ilegalidad están afectando el orden y la libertad de Colombia, asume una postura de confrontación y de fuerza inmediata. Obviamente le rompe el escenario a Paloma Valencia, y Paloma pues ha entrado como en un escenario de inseguridad y de crisis interna que se agrava precisamente con la elección de su vicepresidente, que es un vicepresidente que genera, digamos, una crisis interna, ha generado varias crisis internas, desde cuando dijo que no estaba de acuerdo con la elección de Álvaro Uribe como ministro de Defensa, desde cuando en alguna entrevista le planteaba a ella que
cuál debe ser la postura del gobierno con respecto a las personas con orientación sexual diversa, que son menores de edad, y el cuidado que se les debe dar, y el tratamiento y la política, la postura del Estado frente a estas personas. Y obviamente cuando ella maneja una postura mucho más conservadora, ha venido perdiendo tanto el eje de su campaña y ha venido perdiendo tanto la coherencia de lo que sería su planteamiento programático y de carácter, doctrinal desde una perspectiva ideológica, que ha venido haciendo de Abelardo de la Espriella un candidato que representa como su antítesis, y esto es totalmente errado, porque su antítesis es Iván Cepeda y toda la proyección del gobierno de Gustavo Petro en el tiempo, y partir precisamente del apoyo a Iván Cepeda. En ese contexto creo que esa lectura que ella ha hecho, a pesar de tener un apellido presidencial, una tradición política, redes históricas de carácter político y clientelar que la apoyan en este momento, y a pesar de representar lo que podría ser una élite intelectual conservadora, está perdiendo de manera significativa, porque lo que Abelardo ha venido a desmontar de la campaña de ella es que ella representa a los mismos de siempre, y eso obviamente la ha llevado precisamente a posicionar a Abelardo de la Espriella con este tipo de ataques, que finalmente viene ganando incluso cuando no responde, porque lo que hace es que evita engancharse, minimiza este tipo de controversias, o responde muy lateralmente, y entiende una regla que creo que es clave en el periodo electoral, y es que el que parece desesperado pierde estatura presidencial. Yo creo que Paloma Valencia ha perdido estatura presidencial y ha consolidado a Abelardo de la Espriella como un tipo que parece presidenciable, que mantiene una distancia frente a temas que son totalmente pueriles y que nada tienen que ver con las preocupaciones reales de la ciudadanía, y de esa manera lo que ha logrado hacer es hacer que el liderazgo de Abelardo de la Espriella parezca inevitable, parezca superior al conflicto menor, y se muestre mucho más conectado con las masas. Lo que finalmente ya está trabajando en beneficio de Abelardo de la Espriella. Germán, indiscutiblemente que la semana que viene va a ser una semana muy intensa, va a ser una semana fuerte, una semana donde cada quien va a sacar lo último que tiene para dar el todo por el todo. Esto es una guerra de titanes, de tres titanes que vamos a estar viviendo en las próximas horas, y que la gente tiene que estar muy atenta al desarrollo. Por supuesto que vamos a estar atentos nosotros para hacer el análisis la semana que viene, antes de que ya el proceso electoral nos impida realizar este tipo de programas. Germán, yo quisiera que, basado en lo que hemos venido analizando, en la tendencia de esta última semana, y como consultor político, y lo voy a meter en camisa de 11 varas, como decía mi abuela, teniendo en cuenta este escenario, ¿cuál es el escenario que podría tener Colombia este domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde, con esta situación tal cual como está a esta hora? Bueno, yo creo que hay un margen de duda muy grande con respecto a todos los departamentos de los que estuvimos hablando, y en donde ejerce poder armado los grupos delincuenciales que han venido beneficiándose con el proceso de la paz total, y que abiertamente se han mostrado interesados en que haya una continuidad con las políticas del actual gobierno, con lo que tiene que ver con la paz total, y todo lo que tiene que ver, digamos, con la continuidad en materia de gobierno, con la política de seguridad. Digamos que no hay claridad sobre la posibilidad de que el elector pueda ejercer el voto libre, y por más que en algún momento Iván Cepeda haya querido quitar la importancia de esto, un 10% del electorado en una contienda como la que se está presentando puede llegar a tener un impacto significativo. Entonces ahí hay un elemento que ensombrece, digamos, lo que podría ser una lectura de proyección o prospectiva sobre el resultado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero digamos que partiendo del supuesto de que esos sectores puedan brindar algún tipo de claridad, digamos, y de garantía del ejercicio de un voto libre, yo creo que para esta primera elección es muy posible que solamente pasen, como se ha venido mostrando en todas las encuestas, tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella, y que Paloma quede, digamos, relegada precisamente de la contienda electoral para un escenario de una segunda vuelta.
pero también creo que existe la posibilidad de que haya una victoria en primera vuelta, según cómo se manejen todos estos cerca de 12, 13 días que quedan para estas elecciones, en el entendido de que la debilidad de la campaña de Paloma Valencia puede fortalecer de manera significativa todo el trabajo político y electoral que ha venido adelantando Abelardo de la Espriella, y esto nos puede llegar a brindar algún tipo de sorpresa en el escenario de la primera vuelta. Sin embargo, como te digo, creo que hay un escenario yo creo que el país no ha dimensionado el riesgo en el que nos encontramos en este momento por la firme, digamos, por la posibilidad de que existan alteraciones significativas al proceso electoral en diferentes territorios del país, que pueden tener una sumatoria de votos significativa a partir de constreñimiento electoral, a partir de compra de votos y a partir de un control territorial que ha sido el resultado de un gobierno en materia de seguridad ha perdido el monopolio de las armas y ha permitido que se consoliden estos actores que abiertamente desde el ELN en el Catatumbo han manifestado su apoyo al heredero de Petro, y por parte de las disidencias de las FARC en el Meta, en Guaviare, en Putumayo y en diferentes zonas del territorio nacional han planteado su cercanía y su beneplácito con la continuidad del actual gobierno, ahora en cabeza de Iván Cepeda. Germán, muchísimas gracias a usted por su participación, muchísimas gracias por mantenernos bien al tanto de lo que es la parte de política y cómo se está adelantando en esta contienda electoral. Lo que viene es fuerte, lo que viene es los últimos días de la campaña. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos con usted, con su análisis, que es tan importante para nosotros. Rápidamente, Germán, sus palabras finales. Bueno, Mauricio, agradecerte por la invitación a participar en este programa, y finalmente yo creo que es muy importante que las personas que nos están viendo hagan un ejercicio de aproximación a los candidatos de una manera muy rigurosa, que en un contexto como el actual, en el que vemos que no solamente las estructuras de carácter político y partidista, digamos, que lideran y orientan el debate electoral, sino que tenemos, aparte de este tipo de maquinarias territoriales, tenemos medios de comunicación que pueden estar jugados en uno u otro favor, en uno u otro sector, firmas encuestadoras que también pueden alterar las lógicas de la metodología para brindar algún tipo de resultados, mostrar algún tipo o generar o persuadir al electorado hacia cierto tipo de lectura del escenario. Influenciadores que en redes sociales, desde X hasta Instagram, incluso canales de WhatsApp, también pueden tomar partido y ayudar digamos, a influir en la percepción del electorado. Streamers que han venido cobrando importancia precisamente por su cercanía con sectores de la población mucho más joven, y que permiten, digamos, que abrir ciertos canales de discusión, bodegas digitales que básicamente lo que vienen a hacer es estructuras de trabajo, digamos, que vienen a apoyar o a alterar, digamos, la percepción de la opinión en los escenarios digitales, y todo lo que tiene que ver con estas plataformas algorítmicas que tienen una incidencia real en la percepción de las personas sobre lo que es la realidad política y nacional. Entiendan que todos estos elementos pueden llegar a alterar su percepción. Esta guerra de percepción la tiene que ganar cada ciudadano, entendiendo que los medios de comunicación, si bien es cierto, no le dicen a la gente lo que pensar, sí le dicen sobre qué pensar, y le plantean, digamos, elementos como que Abelardo sube, que Paloma cae, que Cepeda lidera, o cosas así, vienen a ser parte, digamos, de un escenario mucho más complejo, en el cual el criterio propio, la idea de construcción de país y la idea de avanzar en la consolidación de programas políticos que le brinden soluciones reales a la ciudadanía, deben ser los elementos que nosotros tengamos en cuenta a la hora de votar. Hace tiempo yo escribí un artículo que decía y invitaba a la ciudadanía a actuar como CEOs, es decir, actuemos como los gerentes de una empresa. Nosotros estamos contratando a una persona que va a trabajar por todos los colombianos, y con nuestro voto le estamos dando esa bienvenida a la empresa o al trabajo que nosotros les podemos dar. Hagámoslo con rigor, hagámoslo de una manera seria, hagámoslo de una manera transparente,
y la mejor manera de hacer esto es siendo responsables. El ejercicio de ciudadanía en materia electoral, si bien es cierto, se ha vendido como un derecho, yo creo que es muy importante que lo reivindiquemos como un deber ciudadano que se debe hacer con la mayor claridad, con la mayor responsabilidad, con el mayor respeto y de la mejor manera posible por nuestro presente y por el devenir de nuestro país. Germán, muchísimas gracias a usted por permitirnos ampliar el espectro de la información que está ocurriendo en la campaña electoral. Y a ustedes, amigos, como siempre, les decimos que su participación es sumamente importante para nosotros y es importante que ustedes que están viendo en la caja de comentarios abajo es suya. ¿Creen, y le vamos a dejar esta pregunta al aire, creen que Paloma Valencia logrará remontar y sacar a Belardo de la carrera política o Iván Cepeda dará la sorpresa en primera vuelta? Los leo aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden darle un me gusta a este video, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros estemos en vivo o publiquemos una investigación sin censura. Y compartir este video es sumamente importante porque ayuda a que más personas conozcan lo que está ocurriendo en Colombia en materia de política y de geopolítica internacional. Yo me despido como siempre diciéndoles a ustedes, cuídense mucho. Y siempre tengan presente que el voto es su opinión y no dejen que otra persona decida por usted. Esto es el juego democrático y la democracia nos pide siempre que participemos. Así que a participar en el próximo proceso electoral. Ahora sí, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.